Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas del Café Lectura Barquisimeto. Sean todos bienvenidos a este coloquio sobre la obra de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Más que una reunión literaria, los hemos convocado para un encuentro con el pensamiento, con la filosofía, la teología, la semiótica y la crítica del poder. Nuestros compañeros y queridos amigos Federico Arteta Bracamonte y Carlos Jiménez Lizarzaba, dos historiadores e insignes lectores que con coraje han asumido el compromiso de presentarnos esta importante novela. Gran expectativa ante el reto que estos dos amigos han asumido de acercarnos a esta obra tan compleja y tan robusta en temas vitales para comprender no solo el mundo del medioevo, sino también nuestro propio mundo actual. Reactivemos esta tarde una tradición central, el coloquio, donde cada voz, cada pregunta, cada interpretación es parte del sentido que vamos a construir juntos. Te invito a participar con algún aporte, algún comentario o pregunta que pudieras agregar a este coloquio. Antes de darle la palabra a nuestros presentadores y en nombre de los lectores que conforman este club de lectura, agradecer principalmente a Federico y a Carlos y a otros amigos, compañeros del club que durante este mes se han esmerado en publicar textos y videos en el chat del Café Lectura, que nos apoyaron en el acercamiento a la trama de esta novela y también a conocer un poco de su autor, Humberto Eco. Queridos amigos Federico y Carlos, muchísimas gracias por este trabajo. Tienen la palabra. Son todos bienvenidos. Espero disfruten de este coloquio. Muy buenas tardes. Saludos cordiales a todos. Gracias a la profesora Liana Rieta de Bustillo y al doctor Federico Arteta Bracamonte por invitarme a participar en este conversatorio tipo comentarios sobre la obra clásica de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Como lector, antes de internet, tengo acá en mis manos la obra impresa que se editó para Venezuela en 1986, editorial Lumen. Esta es una obra que ha tenido no suerte editorial, sino éxito editorial. Es una obra que pisa ya los 50 años desde su edición, desde su primera edición en Italia, y que desde 1983 su edición en español ha tenido una especie de ha tenido no menos de 60 traducciones, editado en 60 países, y según la información que podemos apreciar en las fuentes digitales gracias a internet, es una obra que pasa los 50 millones de ejemplares impresos. Además de su éxito en el cine, ha creado una especie de imaginario popular en la gente de que se trata de una obra policíaca, de una novela en que se narran unos crímenes y alguien tiene que investigar sobre esos crímenes que ocurren en una abadía en el siglo XIV.
su autor ha logrado una narrativa en la que invita al lector a participar en los diálogos entre la figura de Guillermo y Acton de Met. En este sentido, el lector tiene que ser muy activo para captar la esencia de lo que nos narra esta novela. Hay un consenso en la crítica literaria, en las influencias que tiene Umberto Eco, o que el mismo Umberto Eco va a reconocer por su vinculación con la biblioteca borgiana, que Humberto admite que desde 1953-54 le empieza a inquietar el laberinto de la biblioteca de Borges. Pero eso es un aspecto de esta obra. Consideramos que lo más importante de esta obra, que como novela histórica va a conectarnos con una gran porción de la historia mundial, la llamada Edad Media. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Arteta Bracamonte, soy médico y quisiera ante todo agradecer a Liana Arrieta de Bustillos la invitación que nos hizo para comentar este famoso libro El nombre de la rosa de Umberto Eco. Quisiera comenzar agradeciendo porque es la tercera vez que nos invita a comentar un libro. La primera fue El médico de Noah Gordon, un libro ambientado en el primer milenio. La segunda vez que nos invitó fue a comentar y a discutir un poquito un libro que elaboramos para una tesis doctoral en historia, que fue Historia Social de un Hospital Latinoamericano, que se basó un poco en la historia del Hospital Vargas de Caracas, desde 1891 hasta 1967. En fin, quería también... En la foto ven a un grupo de participantes del Café Libro Barquisimeto, cuando originalmente el profesor Jiménez me invitó a ayudar un poco a la profesora en el diseño de lo que iba a ser un café, un café que tenía su hijo en el Centro Comercial El Paseo, para, digamos, acompañar a esas mesas de café con disertaciones sobre distintos libros que se escogían periódicamente para ser comentados y para una grata tertulia entre varias personas. Allí pueden ver algunos de ellos, entre los cuales, por supuesto, sobresale la profesora Liana Bustillos y Carlos Jiménez Lizarzado. A raíz de eso, pues, los acompañamos presencialmente hasta que la pandemia de COVID hizo que esas presentaciones fuesen, digamos, virtuales a través de estos WhatsApp y estos chats que maravillosamente coordina la profesora Liana Bustillo. El profesor Carlos Jiménez Lizarzado, lo cual sería largo enumerar toda su maravillosa trayectoria, no solo como profesor de historia, no solo como organizador de proyectos educativos, sino también como editor de libros y como autor de libros también sobre el café en Duaca, en la región norte del estado Lara, y sobre todo por su participación con el profesor, con el rector de la Universidad de la UCLA, para entonces Francesco Leone, en la edición de lo que fue una serie sobre las obras de Lisandro Alvarado.
Creo que con esto podíamos comenzar a hablar sobre la obra que nos trae, que es El nombre de la rosa. Precisamente la imagen que acompaña esta presentación, que es una de las ediciones del nombre de la rosa, ya da una pista, como lo dice Guillermo en el primer prólogo del libro, porque vamos a hablar de libros, y se trata de libros, se trata de una biblioteca. Esto es importante porque al final hay un libro que esconde un misterio, hay un libro que está prohibido conocer, hay una obra que condujo a muchos monjes por curiosidad o por intriga de la abadía, que escondía ese libro, muy bien resguardado por Jorge de Burgos, una excelente ficción de Jorge Luis Borges. La imagen nos da a entender entonces que detrás de ese libro, La Poética de Aristóteles, se esconde un saber, se esconde una verdad, se oculta una crítica y lo interesante, el tema de la risa, a que va a generar toda una preocupación al poder jerárquico de la iglesia. Entonces ya ese monje allí, tras ese libro, ese texto empastado, que se ve que es impreso mucho anterior a la imprenta, refleja entonces por qué la obra El nombre de la rosa no solamente puede ser apreciada desde una novela policíaca. Es una novela que gira en torno a un libro, a los libros, a la biblioteca, que hay que insistir que para la llamada Edad Media van a ser los grandes monasterios, los conventos, los custodios de las obras que bien nos traían los traductores árabes, o bien estaban en griego o estaban en latín. Entonces era un verdadero conocimiento al que acceder a muchos les costó la vida. Como bien dice el profesor Carlos Jiménez Lizarzado, es una novela que uno pudiese calificar de novela policial en el sentido de una de sus rutas en cuanto a la trama de la novela, porque efectivamente se trata de descubrir un misterio. Y esa novela, publicada en 1980 por Humberto Eco, fue realmente una gran revelación en el sentido de poner en boca de sus lectores lo que parecía una época oscura como es la Edad Media. Pero como verán en el libro, en la medida que vayan leyendo esa extensa obra, se darán cuenta que no es así, que se trata de una parte de la humanidad, de la vida de la humanidad, muy rica en distintos aspectos, no solo filosóficos, sino religiosos, culturales, y en especial de lo que fue la sobrevivencia de la cultura occidental una vez que cae el Imperio Romano por allá por el siglo V-VI después de Cristo. De manera que este es un poco el ámbito en el cual nos vamos a mover con esta obra, que por cierto puso de moda lo que fue la Edad Media
entre los estudiantes universitarios y la intelectualidad tanto europea como norteamericana para entonces. ¿Quién iba a decir que en el siglo XXI, en el propio siglo XXI, distintas obras que tratan de la fantasía o de la narrativa o del imaginario de la Edad Media se iban a poner tan de moda? Baste pensar, por ejemplo, en Harry Potter, que fue uno de los libros más publicados, digamos, a comienzos del siglo XXI, a finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, pero también las obras de profesores de la Universidad de Oxford como C.S. Lewis y las Crónicas de Narnia, o de J.R. Tolkien, profesor en Pembroke College en Oxford, sobre El Señor de los Anillos, El Hobbit. Pero además de ello, obras televisivas como El Juego de Tronos, basado en esa confrontación de la casa del George y Lancaster en el mundo británico a finales de la Edad Media. De manera que se trató de una transformación un poco en el imaginario que se puso de moda, paradójicamente, en este siglo XXI. Antes de pasar directamente al argumento de la novela, queríamos hacer una breve relación de la visita que nos hizo precisamente Humberto Eco a Venezuela y específicamente a Barquisimeto. Quizás contar algunos detalles que pudiesen ser interesantes, ¿no? Por ejemplo, que él viene porque está interesado en una novela que para entonces escribe, que es la isla del día antes. Y para ello él piensa que ese relato en el cual él toma la novela pudiese estar vinculado a lo que sucede, digamos, en Venezuela, pero realmente al final se trata de una isla que está en Fiji. Sin embargo, él viene porque tiene un discípulo acá, que es el doctor Rocco Mangieri, que en este momento trabaja en el Consejo de Semiótica de Italia, y quien tuvo la amabilidad de poder comunicarse con nosotros y hablar un poquito de la visita de él. Él escribe un libro que se llama Abadías, Mapas, Péndulos, Islas, la semiótica del espacio en las novelas de Humberto Eco. Y en el prefacio él escribe un relato muy bonito que me voy a tomar la libertad de leerles por lo menos alguna parte, ¿no? Sabía que de uno u otro modo Humberto, con esa mascarilla de plástico negro y esas enormes chapaletas zambulléndose y buceando entre los corales de Morrocoy, no había venido solamente para reencontrarse con nosotros y disfrutar del placer de esa conversación que combina sorpresivamente el humor y la enciclopedia. Quería, evidentemente, observar en vivo cómo hizo poco después Robert de la Griffe en los alrededores del Dafne algunos peces y organismos cromáticos innombrables, comparándolos con otros que ya había visto en las islas Fiji. Me olvido de que tengo una figura esbelta, decía Humberto. Mi cerebro piensa que puedo escurrirme como un pez entre los afilados corales. Luego dice Mangieri, toda novela, todo texto, por más teórico que sea, es siempre en alguna medida autobiográfico. Roland Barthes lo repetía a menudo. Intérprete, buzo, provisto de algunas prótesis que se zambullen en el mar. Algunas horas antes me había fijado en su costumbre muy reiterada de entrecerrar los ojos hasta reducirlos a unos puntos luminosos, pequeños y semiocultos entre los grandes párpados. No sé por qué recordé la fotofobia de Isola del Giorno Prima y la pérdida de los preciados lentes de Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa. La foto es de la visita que hizo Humberto Eco a la Universidad Central de Venezuela y que en su revista escribió precisamente eso que están observando, una foto de él y una breve descripción
de lo que fue su paso por la ciudad universitaria de Caracas. La novela está protagonizada por el monje franciscano Guillermo de Baskerville, que en la película está interpretado por el actor famoso escocés Sean Connery, y por Aço de Mel, que es quien va a narrar, digamos, esta obra, este relato, que se basa en un momento en la historia de la Edad Media, específicamente en otoño de 1327, en una famosa abadía al norte de Italia. Allí van ellos porque se va a presentar una disputa, un disputatio entre los dirigentes de la iglesia que vienen de parte del Papa y los franciscanos que están defendiendo la tesis de la pobreza, no solo la pobreza de Cristo, sino fundamentalmente la pobreza de la iglesia. De manera que en base a eso comienza el relato de esta novela, como decía, ambientada en esa abadía benedictina en el norte de Italia en 1327. Fray Guillermo de Baskerville es, como les decía, un fraile franciscano, antiguo inquisidor, que llega a la abadía para participar en un encuentro entre teólogos franciscanos y delegados papales. Sin embargo, su llegada coincide con una serie de misteriosas muertes que están sacudiendo la abadía, y es allí donde partimos para decir que se trata de una novela policial en cuanto a la trama de la obra. El abad encarga a Guillermo investigar los crímenes y este se ve envuelto en una trama compleja que involucra secretos ocultos en la famosa biblioteca de la abadía, una de las más grandes y ricas de la época. La biblioteca es un laberinto de pasillos y salas donde se guardan valiosos manuscritos y se rumorea que contiene conocimientos prohibidos. Guillermo, con la ayuda de su joven discípulo Aço de Mel, sigue las pistas que encuentra en los libros y en otros objetos de las víctimas y descubre una serie de mensajes codificados que lo llevan a sospechar de varios monjes. Pero la investigación se complica aún más con la llegada del inquisidor, el dominico Bernardo Guy, un hombre impecable y fanático que está convencido que las muertes son obras del demonio. A medida que Guillermo se acerca a la verdad, se da cuenta de que los crímenes están relacionados con un libro prohibido que se encuentra oculto en la biblioteca, que no es nada más y nada menos que el segundo libro de la Poética de Aristóteles, dedicado a la comedia. Ese libro, que se creía perdido, contiene ideas subversivas sobre la risa, el humor, y su posesión es considerada una amenaza para la iglesia. Finalmente, Guillermo descubre que el culpable de las muertes es un monje ciego llamado Jorge de Burgos, un personaje inspirado un poco en Jorge Luis Borges, que ha envenenado las páginas del libro para evitar que sea leído, ese libro que considera él que es pecaminoso. Jorge, obsesionado de proteger la vida, la verdad divina, ha matado a todos aquellos que se han acercado al libro prohibido. La novela termina con un incendio en la biblioteca provocado por el propio Jorge, que destruye gran parte de los valiosos manuscritos. Guillermo y Aço logran escapar de la abadía, pero se ven obligados a dejar detrás de la biblioteca en llamas y los secretos que guardaba. Quizás lo que más me llamó la atención y una de las cosas que me motivó en el libro es ver ese trabajo callado, persistente, cotidiano de los monjes en el escritorio, transcribiendo los libros para salvar toda la cultura antigua de la humanidad, traduciendo del árabe, del griego, esos extraordinarios libros de los cuales vamos a mostrar algunas fotos. Pero como bien decía el profesor Jiménez, nosotros somos simples lectores del libro, curiosos de esta gran obra, y nos gustaría más que preguntas y respuestas, oír sus comentarios. Esperemos que hayan podido ser leídos. Estamos conscientes de que es un libro
de muchas páginas, con muchas áreas, con muchas posibilidades de conversación, y creemos que podemos intercambiar algunos comentarios o algunas ideas que ustedes tengan de él. Sin más, entonces les dejamos a ustedes la palabra. Nos han pedido ya no como lectores, sino como aficionados a la lectura, y en el caso del profesor Jiménez como profesional de la historia, que relatemos un poco el contexto en el cual se escribe el libro, en el cual no solo se escribe, sino en la época de la cual el libro hace referencia. Hablamos un poco de alta edad media o de temprana edad media, un poco desde el año 500, un poco antes del año 500, que es la caída del Imperio Romano, hasta el año 1000, donde surge la visión de la posibilidad del fin del mundo por los milenaristas. Y del año 1000 a 1500 la baja edad media, que es donde se va a dar, digamos, esta obra. A diferencia de algunos comentarios que inicialmente nos hicieron, esta etapa de la vida de la humanidad es una etapa muy rica, donde surgen nuevas instituciones importantes para lo que va a ser la historia de la humanidad desde ese momento en adelante. Yo voy a resaltar 3 o 4 de ellas. La primera es la aparición de los hospitales tal como los conocemos actualmente. Y uno de los primeros que se funda en el año 800-900 es el Hotel Dieu de París, en la Ile de la Cité, en el centro de París, en lo que era la antigua ciudad de París. La otra institución van a ser las universidades. La primera de ellas formalmente es la Universidad de Bolonia, fundada en 1088, con su famoso lema Alma Mater Studiorum, que es una propuesta de estudiantes que se unen en Bolonia para crear un centro de estudio. La otra, fundada por franciscanos, es la Universidad de Oxford, que después va a tener mucha relevancia cuando el rey de Inglaterra prohíbe la ida de los estudiantes a París a estudiar. En fin, la Universidad de Salamanca, que también es una de las primeras universidades que se funda en Europa, en España. De manera que quería esa segunda institución. Pero una tercera, que quizás es de las más significativas, es el desarrollo del capitalismo y de sus primeras, digamos, formas institucionales, entre las cuales está el banco, la banca, que surge en el norte de Italia probablemente, en Venecia, y del cual tenemos una obra paradigmática que es El Mercader de Venecia de Shakespeare, que es basado en antiguos libros medievales italianos. Y además de ello, lo que fueron las ferias como otra institución del capitalismo, ¿verdad? Y luego otras más que van a surgir en siglos posteriores, como las bolsas. Bueno, continuando acompañando aquí al doctor Arteta, por ejemplo, yo decía que el libro está organizado de acuerdo al manuscrito, naturalmente un manuscrito empieza ahí, que él recibe en 1968 y que perdió el original, y que se quedó con sus notas, de las cuales empezó a dudar, pero indagó hasta que llegó a Buenos Aires y consiguió una conexión que él dice que un erudito de memoria le recitó el índice. Y lo maravilloso entonces es que, siguiendo la arquitectura o la vida monástica, organiza el libro en 7 días con las horas litúrgicas que llama allí. Cada hora es una unidad y uno consigue en determinadas
horas de la vida en la abadía y que son diálogos que aluden a problemas del mundo contemporáneo. Por ejemplo, la ciencia y la ética. La búsqueda de la verdad, el ejercicio de la investigación documental, la entrevista a los testimonios, y todo un andamiaje en que se combina la observación, la intuición, y nos deja una especie de reflexión por horas. Es decir, si hiciéramos una lectura grupal, sería interesante que, bueno, alguien agarre tal hora. Y entonces ir comparando las conclusiones por hora. Excelente, amigos. De verdad que extraordinaria exposición para una obra tan robusta, tan compleja. Como dije al comienzo, de verdad que admiro el coraje que tuvieron los dos de asumir este reto tan complejo. Pero extraordinarias las explicaciones y de verdad que lo motivan a uno a participar. En nombre de todos les damos infinitas gracias y ahora invitamos a los compañeros lectores con alguna aporte o alguna pregunta que tengan que hacer, como dije al comienzo, para construir juntos, entre todos, este coloquio y recuperar la tradición antigua de lo que eran los coloquios. Bueno, tienen ustedes la palabra, se abre entonces el chat para que ustedes participen libremente. Con base en los audios anteriores, se hizo un análisis utilizando la herramienta Notebook LM de Google, generando un audio que escucharán a continuación. Es importante destacar que siempre habrá matices de interpretación al comparar los contenidos, pero no deja de ser un ejemplo fascinante de cómo la inteligencia artificial generativa puede enriquecer la actividad con un contenido innovador. Hoy nos metemos de lleno con un librazo, Una obra que es casi un mundo en sí misma. El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Buah, menudo tema. Sí. Y bueno, la idea viene de un coloquio que hubo hace poco, ¿sabes? Entre historiadores, lectores, gente apasionada que intentaba desgranar por qué esta novela sigue enganchando tanto hoy en día. Exacto. Porque mezcla de todo. Misterio medieval, historia, filosofía. Es que es mucho. Y ojo, que no es poca cosa. Hablamos de, ¿cuánto era? Más de 50 millones de libros vendidos. Una barbaridad. Y traducida a, creo, casi 60 idiomas. O sea, un fenómeno global. Totalmente. Así que bueno, la misión hoy es intentar sacar la esencia, ¿no? Ver qué le hace tan potente. Más allá de que sea una novela de detectives genial, que lo es. Pues sí, a ver si lo conseguimos. Venga, situémonos un poco. Estamos en 1327, una abadía benedictina perdida en las montañas, en el norte de Italia. Aislada, sí. Y allí llegan nuestros protagonistas. Fray Guillermo de Baskerville. El franciscano listo, antiguo inquisidor. Imposible no imaginarse a Sean Connery, claro. Ya ves. Y con él su novicio, el joven Azzo de Mel, que es quien nos cuenta la historia, años después. Y llegan, en principio, por un tema diplomático, ¿no? Una cumbre sobre si la Iglesia debía ser pobre o no. Eso es, un debate teológico que traía cola en la época. Pero vamos, que llegan y se encuentran otra cosa. ¿La muerte? Una serie de fallecimientos muy raros en un sitio que se supone que es de paz, de estudio. Exacto, un marrón importante. Y claro, el abad está superado y le pide a Guillermo, que tiene fama de agudo, que investigue. Y ahí empieza todo, la inmersión en los secretos de esa abadía y sobre todo de su biblioteca. Ah, la biblioteca. Es que es casi un personaje más, ¿verdad? Me fascina esa idea. Un lugar de saber, sí, pero también de poder oculto, de peligro. Totalmente. En el coloquio que comentabas, se habló mucho de eso. La biblioteca como símbolo. El conocimiento acumulado, vale, pero también el control de ese conocimiento. Y los peligros de querer saber demasiado. Es un laberinto literal, pero también intelectual, ¿no? Exacto. Lleno de normas secretas, de trampas.
no solo físicas. ¿Y el corazón del misterio? ¿Qué es lo que provoca las muertes? Pues un libro. ¿Un libro? Sí, pero no uno cualquiera, claro. El famoso segundo libro de la Poética de Aristóteles, el que dicen que trataba sobre la comedia, sobre la risa. ¿Que se creía perdido? Exacto. Y que algunos monjes allí, sobre todo uno, lo consideran, pues eso, diabólico, subversivo, una amenaza. Pero, a ver, ¿por qué tanto miedo a la risa? ¿Qué tenía de malo según ellos? Pues mira, justo eso se debatió. No es tanto la risa en sí, el jaja, digamos, Claro. sino lo que representa. El cuestionamiento de la autoridad, el darle la vuelta a las cosas, el humanizar lo sagado. Para el antagonista, el viejo monje ciego Jorge de Burgos, Que es un guiño a Borges, ¿no? evidente. Clarísimo. Para él, permitir que la risa entrara en el templo del saber era como abrir la puerta al caos, a dudar de las verdades absolutas que él defiende a muerte, fanáticamente. Entiendo. O sea, la risa como disolvente del poder y del dogma. Algo así. Y para proteger ese libro, para que nadie lo lea y se contamine, llega a envenenar las páginas. Qué fuerte. Una trampa mortal. El que intenta leerlo muere. Tal cual. Y las muertes se van sucediendo, claro. La tensión sube. Guillermo investiga usando la lógica, la observación. Eco mete ahí mucho de semiótica, ¿sabes? El estudio de los signos, que era su campo. Muy meta todo. Sí. Y todo lleva al enfrentamiento final con Jorge, en la biblioteca, claro. Un final que es una tragedia. El incendio que lo devora todo. La biblioteca. Siglos de conocimiento. Se quema todo. Guillermo y Azzo consiguen escapar. Pero la pérdida es brutal. Simbólica, claro. Y esa imagen del fuego es que te saca de la novela de detectives. Como decían en el coloquio, Eco usa el molde del misterio, pero lo que construye es... Ujú. Una reflexión histórica y filosófica muy profunda. Va mucho más allá. Claro, usa la Edad Media, pero no como un decorado bonito y ya está. No. La usa para explorar temas universales. La búsqueda de la verdad contra el dogma, las luchas por el poder, el fanatismo, la censura, el valor del conocimiento y el miedo a que se pierda o se suprima. Temas que, vamos, siguen ahí. Totalmente. Y además rompe con esa idea simplista de la Edad Media como solo oscura, ¿no? Exacto. Muestra la complejidad, la riqueza intelectual. Piensa en los monjes copiando libros en el scriptorium, las disputas filosóficas que había, intensísimas, el nacimiento de las universidades, de los hospitales. Era un mundo en ebullición también. Desde luego. Y en la charla se comentó mucho cómo Eco conecta esas tensiones medievales con nuestras preocupaciones de hoy sobre la información, el control, el poder. Es muy hábil. Y la estructura de la novela ayuda a meterte ahí, ¿verdad? Los 7 días, las zonas canónicas. Sí, te marca el ritmo de la vida monástica. Es una inmersión total en esa forma de pensar, de vivir el tiempo. Eco quería, según dijo, pensar como un hombre del medievo. Al final, el nombre de la rosa es como una invitación a ser un lector activo, ¿no? A descifrar pistas, sí, pero no solo del crimen. Claro. Pistas sobre la historia, el lenguaje, el poder. Es una novela sobre los libros, cómo guardan el saber, cómo lo ocultan y, a veces, cómo lo destruyen o se destruye. Y nos deja con esa frase final, que es tan... Enigmática, sé, la que recuerda a Azzo de un verso antiguo y que Eco explica en sus apostillas. Stat rosa pristina nomine nomina nuda tenemus. De la rosa primitiva solo nos queda el nombre. Solo tenemos nombres desnudos. Uf. Ahí queda eso, una reflexión final potente. Después de la destrucción, de perder las certezas, ¿qué queda? Solo fragmentos, palabras vacías, cuyo significado original ya se ha perdido, como le pasa a Azzo de viejo. Una pregunta sobre la memoria, sobre la pérdida, sobre el sentido de todo, ¿no? Exacto, y que siga abierta, claro, para que le demos vueltas. Este audiovisual fue editado y producido por el ingeniero Miguel Camacaro Pérez como una contribución a la difusión de la actividad del mes de mayo del Club Café Lectura Barquisimeto CCLB.